Muchos de nosotros nos preguntamos frecuentemente si ETA ha desaparecido, si la hemos derrotado, si su final ha resultado una victoria para los demócratas o si en el País Vasco y Navarra los terroristas y sus cómplices se consideran vencedores. En definitiva, vamos a dar paso a una nueva mesa redonda para analizar qué consecuencias políticas, sociales, económicas y culturales han tenido los 50 años de terrorismo de la banda terrorista ETA. Por el resultado, ya se ha comentado aquí en varias ocasiones por otras personas que han subido a este escenario, el resultado electoral del pasado domingo parece que hace que el mundo nacionalista se vea claramente mayoritario y la abrumadora presencia de Bildu, herederos directos de ETA, es cuanto menos inquietante. ¿Qué ha pasado para que años después su brazo político tenga esa capacidad de gobierno en el País Vasco? ¿Qué hemos hecho mal para que su proyecto político esté más vivo que nunca? Esas son preguntas que vamos a lanzar en la siguiente mesa, una mesa que voy a pasar ya a presentarles. Fernando Savater, filósofo y escritor; María Sangil, directora del Observatorio de Víctimas del Terrorismo de CEU-CEFAS; Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, profesora y escritora; y Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez, asesinado por la banda terrorista ETA en 1995, presenta y modera Víctor Arribas, periodista y presentador del Telenoticias 1 en Telemadrid. Pido un fuerte aplauso y que suban a este escenario. ¿Cómo nos sentamos? Pues así, tal y como vais. A la pasa. ¿Sí? Pues, Fernando, Fernando, interesado. Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Buenas tardes a todos. Gracias por continuar en esta nueva mesa redonda que vamos a abrir ahora y durante la próxima hora y cuarto. Yo solo puedo agradecer a los organizadores del Congreso que una vez más confíen en mí para moderar una mesa. El moderador de la mesa es el que menos tiene que hablar, el que más tiene que preguntar, seguramente, y esa va a ser mi misión hoy. Y sobre todo el que más tiene que aprender, y eso cada vez que participo con estas personas, con las víctimas, con todos los resortes que activan la defensa de las víctimas, pues uno siempre que estrecha ese contacto aprende cada vez más, ¿no? Y por lo tanto agradezco a los organizadores, a la Comunidad Autónoma de Madrid, también al CEU, a la Fundación, la organización de este congreso. Por segunda vez ya tuve la oportunidad de moderar una mesa en el primer congreso hace ahora 2 años. La situación era muy diferente. La mesa redonda que me tocó era muy distinta también, víctimas internacionales del terrorismo, parecido a lo que acabamos de ver ahora con esta víctima de Hamás. Pero bueno, este encuentro de hoy promete ser también igualmente interesante, ¿no? Y el epígrafe que nos ha encargado la organización, sobre el que debemos hablar y sobre todo en el que ellos tienen que dar sus opiniones, es sobre el final de ETA y las consecuencias de 50 años de barbarie terrorista de esta banda asesina. Yo creo que se llega en esta ocasión a este congreso en una situación muy concreta y tal vez algo diferente de las víctimas del terrorismo. Se han celebrado procesos electorales muy recientemente, el último, hace muy pocos días en el País Vasco. Ha habido en los últimos comicios participación como candidatos de terroristas que han estado condenados en los tribunales y en algunas ocasiones con víctimas a sus espaldas, con delitos de sangre a sus espaldas. Se siguen concediendo beneficios a los terroristas que están cumpliendo sus condenas, lo cual es visto, como es lógico, como un escarnio por las víctimas. Se sigue produciendo, por mucho que se prometió y se juró y perjuró que no se producirían más homenajes a los terroristas, se siguen produciendo de manera más o menos clandestina, pero ese es un hecho que frecuentemente vemos en los medios de comunicación. Además de todo eso, se ha producido el resultado electoral del pasado domingo, con un triunfo bastante evidente y doliente seguramente también por parte de los herederos del brazo político de ETA. Y bueno, pues esto es en lo que yo veo
digamos, una situación un poco diferente hoy a la que percibí hace 2 años cuando se organizó y me tocó participar también en el Congreso, en el primer Congreso de las Víctimas del Terrorismo, ¿no? Bueno, yo voy a plantear una serie de interrogantes a los participantes, que creo que son los importantes, y ellos son los que deben disertar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tienen que decir las víctimas respecto a este final que se está escribiendo 11, 12, creo que son 12 o 13 años después de que ETA anunciara el final técnico de la violencia, de los asesinatos, sin disolverse? ¿Se ha escrito el final adecuado para ETA? ¿Deben las víctimas participar de una mayor manera, más activa todavía, en el final, en que se escriba el final de la banda terrorista ETA? Bueno, como ya Ana Belén ha presentado a los intervinientes, pues esa es la primera pregunta, Ana Iríbar, que lanzo para que podáis empezar por ahí. ¿Es el final que las víctimas creen que debe ser? Estamos, después de 50 años de asesinatos, de crímenes, de secuestros, de extorsión, de éxodo de los ciudadanos vascos. ¿Este es el final que esperaban las víctimas? Yo no sé por qué hablamos de final, sobre todo porque creo que muchas veces pensamos en ETA simplemente, o cuando nos referimos a ETA, como si fueran un grupo de terroristas que han venido de Marte, han asesinado y se han vuelto a Marte, ¿no? Y ETA es algo más. ETA ya sabemos que es una maquinaria de asalto al poder que se gestiona como algo revolucionario, que evoluciona hacia un nacionalismo etnicista y que tiene una infraestructura tremenda, ¿no? Es una gran maquinaria de poder. Tiene un partido que sigue activo, tenía medios de comunicación afines, juventudes organizadas, asociaciones que defendían los derechos de las mujeres, asociaciones que defendían y que integraban a muchos jóvenes, como sigue habiendo hoy en día, también asociaciones que defendían y promovían el ecologismo. Toda esa maquinaria nunca ha dejado de funcionar. En el 2011, ETA dice que deja de utilizar la violencia, pero esa gran maquinaria que tiene incorporados muchísimos elementos muy pegados a la sociedad, porque ETA, a diferencia de otros terrorismos, es un terrorismo doméstico, es un terrorismo que selecciona a sus víctimas. Los miembros de ETA, de esta gran maquinaria, son compañeros de clase, son profesores, están en la política, están en los medios. Les conocemos. Valentín Lasarte, uno de los 3 integrantes del Comando Donosti que asesina a Gregorio Ordóñez, era el que nos servía las cañas los viernes por la tarde en un bar cuando Gregorio salía de trabajar. Yo no puedo hablar de final de ETA, y menos ahora que en las elecciones del domingo, ETA ha incorporado casi a 100.000 votos. En la década de los 90, 174.000 vascos nos vamos del País Vasco. Fijaros en la proporción, ¿no? En la década de los 90, Ochandiano, el representante de Bildu, tenía 12 años cuando asesinan a Gregorio Ordóñez. Nos estábamos yendo, pues eso, 200.000 personas en 10 años. Y hoy, cuando Ochandiano tiene, pues no sé si ha llegado a los 40, resulta que gana 100.000 votos. Desde luego, a los demócratas las cuentas no nos salen. Pero, por desgracia, a ETA siempre le han salido y le siguen saliendo muy bien, porque nunca ha dejado de trabajar. Carmen, ¿cómo crees que observan las víctimas el resultado del domingo? Y ese ascenso, como decía Ana, en 100.000 votos de un colectivo que ha heredado directamente la parte política, del brazo político de ETA. Pues yo justo ayer lo comentaba con la presidenta de la VT, ¿no? Con Maite Araluce, y le dije, ¿no? Llevamos 4 días de semana que yo, desde luego, habré atendido a unas 15, 20 víctimas y la verdad es que están desanimadas, pero enfadadas, ¿no? Yo lo que he sentido estos días, ¿no? Es, si yo puedo estar indignada, yo como ciudadana y como persona implicada en la defensa de las víctimas, yo estoy indignada, o sea, creo que esa es la palabra. En el caso de las víctimas,
se multiplica por 3, ¿no? Porque encima ven cómo su sufrimiento no ha servido para nada, ¿no? A mí ayer me decía una víctima, ¿y todo para esto? O sea, y es que eso es lo más grave, ¿no? El pensar que todo lo que han sufrido las víctimas y lo que ha sufrido la sociedad española durante décadas, para que al final veamos a los herederos del brazo político de ETA casi al límite de ganar las elecciones en el País Vasco, ¿no? Es que esa es la tragedia, ¿no? Porque lo que decía Ana, yo estoy totalmente de acuerdo con Ana, ¿no? Cuando yo no puedo hablar tampoco del final de ETA, porque ETA es mucho más que los que han estado pegando tiros y accionando bombas, ¿no? Y de hecho toda esa maquinaria que ha explicado Ana es la que ha permitido que ETA perdurara durante décadas, ¿no? Es de las organizaciones terroristas de Europa que más ha perdurado, precisamente por toda esa maquinaria y ese tejido social que fue tejiendo durante años, ¿no? Y yo, preparándome esta intervención, he sacado un editorial del Gara, ¿no? Del altavoz ahora de ese mundo, ¿no? De la izquierda abertzale, de ETA, ¿no? Y el 2 de octubre del 2011, tras una de las declaraciones de ETA, el editorial del Gara, que no lo voy a leer, pero simplemente el título: aviso a los que quieren un relato de vencedores y vencidos. El que convence, vencerá. Es que ellos lo tenían muy claro, que ellos lo que tenían que hacer era convencer e imponer su relato. Y 13 años después, yo lo leo y digo, es que lo han conseguido. Porque como hemos comentado esta mañana, además ellos han quedado como los buenos, han quedado como los que han dado los pasos. Y los que nos negamos a aceptar este final, encima somos los que quedamos, que estamos en el pasado, que somos vengativos, que no queremos ver el futuro, ¿no? O sea, por lo tanto, es que el drama es de una dimensión absoluta, ¿no? María, ¿cómo crees que ha incidido, que supongo que es mucho, pero quiero conocer tu opinión, la incorporación del nuevo votante digamos, en la irrupción de este fenómeno de que Bildu cope pues, una parte importante del Parlamento Vasco y que las víctimas lo vean con la impotencia que estamos viendo y con la indignación que lo vemos? Es decir, me refiero sobre todo a que los años que han pasado para una generación en muchos sentidos ha borrado lo que ocurrió durante esos años. Claro, porque no se ha querido contar. Es decir, Ana comentaba el éxodo vasco y nosotros desde CEUCEFAS hicimos un informe donde computábamos en 180.000 vascos los que se han marchado, y luego el nacionalismo siempre ha estado al frente de la educación en el País Vasco y ellos se han encargado por activa y por pasiva de que todo esto no se cuente. Por eso me parece tan importante hacer este tipo de congresos en el que, pues es verdad que muchísimos jóvenes, a lo mejor por primera vez en su vida, hoy están escuchando la verdadera historia de ETA y no el relato que nos quieren vender, donde no hay vencedores y vencidos, donde hacemos tabula rasa, donde ha habido un conflicto, donde todos hemos sufrido y al final es verdad que el mundo nacionalista ha ganado. Pero yo, sobre todo, y de cara a los jóvenes, yo quiero lanzar un mensaje de esperanza. Yo creo que todo esto lo que tiene que hacer es llevarnos a seguir trabajando, a seguir haciendo cosas. Es verdad que estamos desolados, deprimidos, cabreados, que los que somos vascos y seguimos viviendo en el País Vasco no damos crédito a lo que está pasando. Y si miramos para atrás, si vemos todo lo que hemos trabajado, lo que hemos sufrido, lo que hemos hecho, pues te planteas, ¿y ha merecido la pena? Bueno, pues yo creo que sí, porque el final de ETA todavía no está escrito. Nos queda mucho trabajo para escribir un final de verdad. Entonces, las nuevas generaciones, esas que ahora ven a Arnaldo Otegi como un hombre de paz, claro, si tú vives en el Goierri guipuzcoano, pues votas a Bildu, porque el PNV es un partido carca, casposo, antiguo, se supone que de derechas, que ya no es de derechas, ni siquiera eso. Entonces, votas a los modernos, a los progresistas, como dijo el ministro Puente, que era un partido moderno y progresista y que cómo no iban a estar en la alcaldía de Pamplona. Pues claro, los modernos y los progresistas son Bildu. Hemos blanqueado su historia del nacionalismo, su historia terrorista, la hemos blanqueado entre todos, unos más que otros, desde luego. Entonces, ¿qué nos queda? Pues seguir levantando la voz, seguir haciendo informes sobre el blanqueamiento, seguir haciendo congresos de víctimas del terrorismo y seguir alzando la voz. Yo me niego a que me ganen por pesimismo y por desfallecimiento. Creo que por lo menos eso no lo van a conseguir. Entonces, bueno, pues hay que seguir alzando la voz para que esos jóvenes que hoy votan a Bildu porque Arnaldo Otegi les parece el hombre de paz, se den cuenta que antes que Arnaldo Otegi está José Antonio Ortega Lara. Al que hemos escuchado esta mañana. Bueno, me parece importante que en este primer turno Fernando Savater tenga también la posibilidad de hacernos su fotografía de lo que ha ocurrido hace solo unos días y cómo crees que eso incide en la moral de las víctimas.
Me refiero a las urnas. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si ustedes recuerdan en muchas películas del oeste que aparecen los dueños de un gran rancho con mucho ganado, etcétera, etcétera, y ellos cuando comentan, hablan del pasado, hablan de sus batallas contra los indios, de cuando echaron a los indios y gracias a eso han podido hacer el rancho y han podido tener el ganado y ya ellos son personas mayores, aparentemente pacíficas, porque ya como no hay indios, pues no hace falta seguir luchando contra los indios. Bueno, nosotros somos los indios, Jau. Y entonces, naturalmente, lo que ha ocurrido en el País Vasco es, y está ocurriendo, una paulatina limpieza étnica. Ese es el objetivo del nacionalismo. ETA era un instrumento como la guerra contra los indios. La guerra contra los indios acaba cuando ya no hay indios. Cuando los indios han muerto, se han ido. Entonces, ahí acaba la guerra contra los indios. Y, por lo tanto, lo que sigue es la colonización en las tierras que fueron de los indios, de los nuevos colonos que traen su ganado, etcétera, etcétera. En el País Vasco, la gente vota, sobre todo los jóvenes, votan Bildu o los mayores votan PNV porque ser nacionalista en el País Vasco no trae más que ventajas a los que lo son. Los que no lo son, corremos con una serie de inconvenientes, algunos trágicos, como hay personas aquí que lo saben muy bien, otros pues simplemente inconvenientes laborales, inconvenientes sociales, pero en cualquier caso, no ser nacionalista, no digamos proclamarse español o algo por el estilo, no le puede traer a uno más que problemas. Y en cambio, por ser nacionalista, e incluso cuanto más nacionalista eres y más radical y más decidido, esto solo te va a traer ventajas a todos los niveles, sociales, laborales, etc. Entonces, claro, la gente, sobre todo los jóvenes, más o menos han aprendido, aunque no tengan una gran ideología, ni tal, pero bueno, más o menos han aprendido que lo que hay que ser para prosperar es nacionalista. Y si se puede ser también separatista, mejor. Y por eso la gente vota cada vez más nacionalista y separatista. Y en las próximas elecciones ganará abiertamente Bildu y serán todavía más los nacionalistas porque no han tenido más que ventajas. Entonces, bueno, nosotros podemos verlo, lamentarlo, comentarlo con ustedes, pero no se me ocurre qué podemos hacer. Bueno, voy a entrar en capítulos más concretos, sobre todo relacionados con el enunciado de la mesa redonda, y es el final de ETA, entre interrogaciones, las consecuencias de 50 años de barbarie terrorista. Quedan todavía muchas asignaturas pendientes, Ana, es decir, ¿cómo desde el punto de vista de la parte de la moral, donde está la moral es aquí, a este lado, ¿cómo se pueden identificar esas asignaturas pendientes 10, 12 años después de que ETA anunciara el final de los atentados y 60 años después de que iniciara su actividad asesina y criminal? Asignaturas quedan todas, ¿no? Empezando por la parte de la justicia, que ya comentará Carmen, pero la más importante y preocupante es la social y la política y la cultural, ¿no? Gira todo en torno, efectivamente, al PNV y a Bildu, con un núcleo central importantísimo que es una lengua, que es el euskera, ¿no? Yo no quiero ser minoría. Mi pregunta es, y es lo que me estoy planteando estos días, o sea, somos una minoría, ¿no? Yo no hablo euskera, mi padre era euskaldún, nacido en Cestona, pero bueno, a sus hijas nunca las quiso educar en euskera, nos llevó a un colegio francés. Me he convertido en una apache, en parte de esa minoría que estamos en el País Vasco, primero porque no hablamos euskera. Y en segundo lugar, claro, no formamos parte de la tribu, ¿no? Y recuerdo estos días, estoy pensando, me voy al pasado, cómo es posible que en el año 2001 el Partido Popular en el País Vasco fuera la segunda fuerza más votada.
O sea, no ha pasado tanto tiempo. El Partido Popular fue la segunda fuerza más votada en el País Vasco, después de la coalición PNV-EA. Yo creo que una cosa es efectivamente lo bien que se organizan, que se planifican, que llevan, o sea, Fernando, tú lo has visto en San Sebastián y tú, o sea, desde hace meses, hace ya más de un año, que hay carteles en mi barrio, en Amara, en San Sebastián, en la que ya se habla de alternativa socialista. Por aquí, por allí, todo carteles, alternativa socialista, nueva alternativa socialista, organízate. O sea, qué bien, o sea, ellos no han descansado ni un minuto. Yo sé que es una labor agotadora, por eso es importante que estemos hablando aquí delante de las nuevas generaciones, porque también necesitamos un relevo, ¿no? Pero tenéis que saber, los jóvenes, que las alternancias son posibles. Lo hemos visto. Estaba Aznar en el poder, se había firmado el único acuerdo por las libertades y contra el terrorismo en España, lo habían firmado el Partido Socialista y el Partido Popular con Aznar a la cabeza, y en el País Vasco el PP la segunda fuerza más votada. Y había un movimiento social que había iniciado hacía muchos años Cristina Cuesta, que está aquí sentada, jovencísima, con una pancartita en la plaza de Guipúzcoa, cada vez que había un atentado con 200 personas detrás diciendo «dilo con tu silencio», protestando por un atentado. Es decir, en el País Vasco sí hemos visto desde los años 80 un movimiento social y político que iba en una dirección muy fuerte. Arranca el Basta Ya dándolo todo, sobre todo en el plano sociopolítico, defendiendo en manifestaciones en San Sebastián multitudinarias la Constitución española. ¿Qué pasa? Que no podemos ceder terreno y no hacemos más que ceder terreno. No hacemos más que ceder terreno en lo político y en lo social. Y yo creo que estamos un poco en las manos de las nuevas generaciones, ¿no? En su fuerza, en su impulso, en decir, ojo, que las cosas, es posible cambiar las cosas. Ya lo hizo Gregorio Ordóñez. Gregorio Ordóñez consiguió que el PP fuera la fuerza más votada en San Sebastián ya en 1994. Cuando ETA asesinaba, o sea, era muy difícil hacer política, era muy difícil hacer política para los partidos constitucionalistas, y además es que entonces teníamos la inmensa fortuna de que iban de la mano, con nuestros más y nuestros menos, pero socialistas y populares íbamos de la mano frente al monstruo del nacionalismo, y hoy eso pues, se nos ha descabalgado, ¿no? del caballo el socialismo, y se ha quedado un PP tímido, frágil, haciendo lo que puede. Y a nivel social no hay un colectivo como lo hubo el Basta Ya para empujarnos a todos. Entonces, ¿todo eso quién lo aprovecha? Pues, lógicamente, el nacionalismo, sea con las siglas del PNV, sea con las siglas de Bildu. Y, por supuesto, insisto, con esa defensa y con esa bandera que es el euskera, Y yo os animo a los jóvenes a tomar de nuevo, a defender la bandera del constitucionalismo, estemos más a la izquierda, más a la derecha, más al centro, me da igual, pero hay que volver a recuperar ese suelo social y cultural, porque de lo contrario habrá muchos ciudadanos, poquitos, que nos sintamos minoría en la comunidad autónoma vasca. Y eso, más que enfadarme, me entristece profundamente. Bueno, hay muchas denuncias en esta última intervención de Ana Iríbar. Yo quiero ir un poco por partes. Me has dejado varios cabos de los que se puede tirar. El primero, ¿por qué ese movimiento social, Fernando, desapareció un poco o se diluyó o no es tan importante como lo fue en los años del espíritu de Ermua? Bueno, porque es un movimiento, digamos, contra los poderes que funcionaban funcionalmente en el País Vasco. O sea, los movimientos era un poder que luchó contra el nacionalismo excluyente y obligatorio,
pero claro, antes o después la gente se cansa de luchar si eso no tiene un eco a nivel nacional, político, etc. La actitud de los gobernantes del país, de España, en nuestra época no era la misma que la que hay ahora. O sea, ahora hay una cantidad de concesiones al nacionalismo, hay un respaldo institucional al nacionalismo como no ha habido nunca. O sea, las víctimas son compadecidas, lo cual no es, digamos, el método de ganar batallas, porque las personas que solo piden compasión no ganan nunca batallas. Entonces las víctimas ahora son más o menos compadecidas, por lo menos de labios para afuera, pero en cambio lo que tiene un verdadero respaldo político y tal son los herederos de los victimarios, o herederos que algunos son los propios victimarios travestidos. Entonces, claro, la gente se cansa de luchar para ver cómo los adversarios se encumbran y uno, en cambio, se va quedando cada vez más arrinconado. El célebre comentario de Zapatero ante la fotografía de dos víctimas charlando, dice, no, eso es el pasado. Lo actual y lo moderno es Mercedes Purúa. Claro, la gente tiene una carga de heroísmo, etcétera, pero de alguna forma limitada. En los movimientos, mientras contaban con una simpatía general en el país, se actuaron, se sacrificaron, algunos dieron su vida por ellos, pero cuando se vio que esos movimientos iban quedándose como algo residual, como algo reaccionario, como algo derechista, en un país en el que parece que si no eres de izquierdas no eres un ser humano normal, pues entonces, claro, la gente se fue borrando, y sobre todo los jóvenes, porque en general España es un país del viva quien vence. Es decir, no hay mejor propaganda para ganarse adeptos que ir ganando uno en algún campo. Y como los nacionalistas van imponiéndose y van ganando, cada vez tienen más partidarios, porque la gente quiere estar con el que gana, no con el que lucha. Los que luchan y pierden, esos probablemente dicen todo el mundo, uy, qué valiente es, pero nada, al rincón. En cambio, los que ganan, aunque no sean valientes ni sean tal, pero esos son los que se van haciendo los dueños y por lo tanto todo el mundo está queriendo estar con los dueños y no con los otros. Claro, naturalmente, cada vez hay menos posibilidades de movilizar realmente a la gente en el País Vasco. Y dentro de unos años, cuando ya Bildu haya ganado las elecciones definitivamente y cuando se permitan incluso condenar las cosas que hizo ETA, porque condenar las cosas que hizo ETA una vez que ya están hechas y que han cumplido su efecto, no pasa nada. Ahora todavía pues están en que sí, que no, que es la lucha armada, que no sé qué. Dentro de 10 años cuenten ustedes que ya condenarán a ETA tranquilamente, porque como ya no hace falta, como los indios ya se han ido del país y ya están muertos, ya no hace falta más luchar con los indios, entonces pues ya no, eso es una exageración, tampoco hay que matar a la gente, ¿no? Pero hay que quedarse con lo que tenía la gente antes de que la mataran. No hicimos mal en matarles, pero hicimos bien en quedarnos con lo suyo. Eso es lo que hoy hay en el País Vasco y todo, naturalmente de eso la gente que está un poco menos atontada se da cuenta. O sea, se da cuenta. Pedirle a los herederos de los etarras que ahora lamenten lo que pasó. ¿Cómo lo van a lamentar lo que pasó si son dueños del país gracias a lo que pasó? Están contentísimos con lo que pasó. Entonces, bueno, si les preguntan, dicen, no, a mí eso no, yo la sangre en el suelo, todo, que se ponga todo encharcado de sangre, eso no me gusta, tal. Pero eso no quita que yo no disfrute de lo que se ha conseguido por esa vía. Bueno, esa es la explicación de alguien que vivió en esos movimientos sociales, pero una vez, María, explicada esta parte, ¿por qué eso de alguna forma se disolvió o perdió vigencia? ¿No han sido también las instituciones del Estado las que han ido dejando muy solas a las víctimas y por eso se produce la situación que denunciaba en su última intervención Ana Iribar?
Bueno, ¿Eso también ha podido influir? Sí, yo siempre reivindico los 8 años de gobierno de José María Aznar, porque creo que fueron en la lucha antiterrorista fantásticos. Y en el 2004 estábamos a punto de derrotar a ETA. A ETA no solamente como en los comandos, sino como todo ese entramado, como esa hidra de 9 cabezas que aglutina eso desde empresas, jóvenes, medios de comunicación y comandos terroristas. Y Zapatero es el que vino a dar la vuelta a aquello. Y la llegada de Zapatero ha sido letal y ya Pedro Sánchez no voy a incidir más en el tema. Entonces, es verdad, el Estado no está presente en el País Vasco. España no existe. Tenemos solamente la presencia del nacionalismo, del euskera, de Euskal Herria. Entonces, el Estado, las instituciones del Estado cada vez se han ido retirando más y más y más. Y si tú abandonas un espacio, hay otro que lo coge seguro. Entonces, es verdad, se firmó el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y nos lo creímos. Claro, después supimos que mientras Zapatero firmaba el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo con Javier Arenas delante de José María Aznar, estaba Arnaldo Otegi negociando con Jesús Eguiguren el caserío Chillarre de Elgoibar. Es decir, se ha dicho esta mañana también, el Partido Socialista ponía una vela a Dios y 2 al diablo. Entonces, claro, así es muy difícil porque la entente cordial que creíamos que existía nos daba mucha fuerza y nos permitía a los constitucionalistas, desde el basta ya, desde los partidos políticos, tener el impulso, la fuerza para poder salir a la calle y hacer frente a que nos mataban como a piojos. Pero bueno, sabíamos que teníamos detrás un Estado de Derecho fuerte, una sociedad que nos respaldaba, un partido que era el Partido Popular y un gobierno que estaban en esa lucha. Pero claro, si el principal aliado de esa entente te la está jugando y en el 2004 llega Zapatero y pone, otra vez legaliza a Batasuna, Euskal Herritarrok, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, se llamen como se llamen, pero siempre son lo mismo, son ETA y ya está. Claro, pues allí yo creo que además hay otro factor que es muy importante, que tenemos un tremendo complejo frente al nacionalismo. Hay una especie como de temor reverencial al nacionalismo y les tratamos como si ellos fueran ciudadanos con más derecho que nosotros. Los no nacionalistas que vivimos en el País Vasco, bueno, pues es muy difícil que nos podamos hacer hueco. Es decir, tenemos como que reivindicar, oye, yo soy tan vasco como tú, pero no soy nacionalista y no por eso soy menos vasco. Y entonces desde los partidos políticos, quizá porque luego el PNV es el fiel de la balanza para poder apoyar gobiernos en Madrid, bueno, pues hay un cierto temor reverencial, hay que tratar al PNV como con un cuidado extremo y claro, pues si tú cedes, ellos te van comiendo terreno y al final pues es lo que hay, que el Estado, o sea, no existe. Difícilmente ves una bandera española, difícilmente en la educación interviene la alta inspección de educación y bueno, y cada día pues hay más desamparo en ese sentido. Carmen, se ha hablado, lo ha hecho Fernando, de la ausencia de condena. ¿Qué supone, crees, para las víctimas que no se condenen los atentados? Hemos tenido la semana pasada, última semana de campaña, la posibilidad de ver cómo el candidato electoral, en fin, no, es que ni siquiera lo valora, ni siquiera explica por qué no hay una condena ya en firme. Decía Fernando que tienen que pasar más años y que al final eso se producirá. Pero ¿por qué para las víctimas crees que eso es tan importante? Pero no solo eso, también la ausencia de perdón, de petición de perdón y de una disculpa que pueda ser histórica incluso y se puede aceptar como una disculpa histórica, porque en los grandes conflictos, aunque esto no ha sido un conflicto, pero en los grandes conflictos mundiales al final siempre ha habido una petición de perdón, ¿no? Y por último, ¿por qué crees también qué significa para las víctimas el hecho de que no se colabore en la resolución de los asesinatos que siguen todavía abiertos y pendientes de resolución? Es decir, la víctima tiene que contemplar esas 3 cosas: ausencia de condena, ausencia de ayuda a la justicia como algo común, como una auténtica losa, ¿no? Bueno, yo antes de contestar a tu pregunta quería completar, ¿no?, lo que estaba diciendo María, porque es muy importante, ¿no? Esa política antiterrorista de Aznar de aquellos años es que además fue eficaz. Y a mí me gusta reivindicar los hechos concretos que se hicieron en esos años, las reformas legales que luego fueron fundamentales para poder arrinconar a ETA. Pero ya no solo los comandos de ETA, ¿no?, sino también socialmente el delito de enaltecimiento del terrorismo, que es una de las cuestiones pendientes que también podemos hablar de ella, ¿no? Se introduce en el Código Penal y en un primer momento sí que conseguimos perseguir penalmente los actos de enaltecimiento del terrorismo. Ahora ya no, pero en un primer momento sí lo conseguimos. Y la acción de los tribunales y lo que hizo la Audiencia Nacional y el atacar todo ese entramado social del que hemos hablado ya,
y que se ilegalizaron esos partidos políticos y se ilegalizaron esas asociaciones de jóvenes, se cerraron periódicos, se cerraron empresas. Es que esa actividad fue muy importante y de hecho eso fue lo que más debilitó a ETA para después poder decir que operativamente pues ETA se la consiguió neutralizar, ¿no? O sea que ya no es reivindicar por reivindicar, es que esa política antiterrorista que luego tenía otras manifestaciones, como habéis comentado, ¿no? La importancia política y de cara socialmente también fue muy importante, pero es que legalmente y jurídicamente fue eficaz. Y eso se revierte, y no solo se revierte, sino que es que encima como que ahora nos avergonzamos de ello, ¿no? Yo, cuando pasó lo de las listas de Bildu, ¿no? Bildu lleva 44 terroristas, ¿no? Y nos rasgamos todas las vestiduras, pero bueno, es que lo llevan haciendo siempre, es que Batasuna siempre llevó a miembros de ETA en sus listas, ¿no? Y yo me daba cuenta que los propios periodistas, porque ya son muy jóvenes y eso no lo han vivido, es que no te saben explicar por qué decimos que Bildu es ETA. Y yo estuve explicando, y de hecho tuve que escribir un artículo para no demostrar, sino Batasuna era el Frente Institucional de ETA, eso se fijó en sentencia, después intentaron volver a las instituciones hasta en 16 ocasiones, se les fue neutralizando y finalmente, gracias a Zapatero, colaron con Sortu y con Bildu. Y por eso decimos que Bildu es ETA, pero no porque te estemos pinzados en el pasado, sino porque eso está ahí, ¿no? Entonces, yo quería hacer esa puntualización. Respecto a lo que dices de la condena, a ver, a mí que el portavoz de Bildu no condene el terrorismo de ETA es que no me sorprendió lo más mínimo y tampoco creo que a las víctimas les sorprendiera mucho, ¿no? Yo creo que para ellas lo que resulta doloroso es ver cómo una persona que no condena el terrorismo de ETA porque viene de donde viene sea socio de gobierno. Es que yo creo que eso es lo que realmente es doloroso. Yo de Arnaldo Otegi no espero nada. A mí lo que me duele es que Arnaldo Otegi esté condicionando la política de mi país, ¿no? Y a las víctimas eso es lo que más les duele, ¿no? El tema del perdón, que esta mañana ha salido en varias de las mesas, ¿no? Y yo también lo hemos comentado con algunas víctimas, ¿no? Yo no voy a hablar del perdón desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Porque es verdad que es algo que es muy personal, ¿no? Hay víctimas que perdonan, hay víctimas que no, y eso es algo de su fuero interno, o sea, no debería de trascender, ¿no? Pero yo le doy la vuelta. Y desde un punto de vista jurídico, y esto cuando yo participo en congresos jurídicos no se entiende, ¿no? Y de hecho lo ridiculizan, ¿no? Lo que ahora la Audiencia Nacional, lo que por parte del fiscal de vigilancia penitenciaria, ¿no? Esa exigencia de petición de perdón a los etarras, esa sí que es importante, pero no porque sea importante que la víctima perdone. Yo no quiero entrar ahí porque efectivamente cada una es muy libre. Y esta mañana lo ha comentado Paula Baena, ¿no? Parece que las que no perdonamos somos peores víctimas. Y eso es verdad que eso es muy grave y es un error, ¿no? Pero que el terrorista se enfrente a lo que hace y pida perdón expresamente a sus víctimas con nombre y apellido, eso es muy importante. A eso me refería con la pregunta. El terrorista... Perdona, Carmen, ¿eso se le exige a todos los terroristas? No se les está exigiendo a ninguno. Bueno, pero ¿se le debería exigir por ley a cualquier terrorista? Sí. Sea de ETA, Claro, sí. Porque a la vuelta, o sea, en respuesta a lo que estás comentando, también es importante recordar que las víctimas de ETA no hemos existido durante muchos años, o las que me precedieron menos todavía. Y solo se nos ha visto para pedirnos que perdonemos. Y hasta donde yo llego, a ningún colectivo de víctimas del terrorismo se le ha dirigido la sociedad para pedirle perdón, para pedirle que perdonemos. Sí, no, pero yo me estoy refiriendo desde el punto de vista pero legal. Es que, de hecho, esto que desde el punto de vista legal tampoco lo entiendo, porque el tema del perdón y del no perdón me parece que ocupa muchas páginas, mucho tiempo y sinceramente, a mí personalmente, no sé lo que dirán las víctimas en general, pero a mí en particular me la trae al pairo. O sea, y tampoco sé hasta qué punto el etarra, si pide perdón, ¿qué?
Bueno, en algunos Yo casos iba- ha habido incluso Porque a mí lo que me interesa de acercamientos Letara es de una presos, cosa, claro. que colabore con la Eso justicia. Sí, pero es que Punto. no Perdona, me habéis pero- dejado terminar No, yo el iba a desarrollo. apuntar Es que tan solo, hablamos Carmen. tanto del perdón y del perdón No, sí y el pero perdón es no. que justo esto es lo que quería evitar, porque por eso lo quería explicar. En el año 2003, esto es una de las reformas del Código Penal que se introduce para el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas, y se les pone más complicado el poder acceder a la progresión de grado y a los beneficios penitenciarios, y es cuando se incluye el requisito de colaborar con la justicia, y es verdad que el Código Penal dice colaboración con la justicia y o petición expresa de perdón. ¿Vale? Es un error. Entonces, la explicación de esa petición expresa de perdón no es porque la víctima tenga que perdonar, que No, eso, ya, solo faltaría. eso es lo que quería decir, ¿vale? Sino porque el hecho, y lo cierto es que los terroristas no lo están haciendo, el hecho de que el terrorista se tenga que enfrentar a lo que ha hecho en concreto y a individualizar lo que él ha hecho, es lo que se consideraba que se podía una primera fase de reinserción. El ejemplo lo tenemos con el carnicero de Mondragón, yo siempre lo pongo. Cuando hace la entrevista en el periódico El Mundo y es portada, y él ¿qué es lo que dice? Dice, yo no he asesinado, yo he ejecutado. Y cuando vemos que entrevistan a terroristas, ninguno te sabe decir quiénes son sus víctimas. Es que ellos no saben a quién han asesinado. Y es que además no lo aceptan. Bueno, pero quiero decir que no lo aceptan. Entonces, el que en el Código Penal se introdujera ese requisito de petición expresa de perdón es para para que el terrorista se enfrente con nombres y apellidos a lo que ha hecho. Y lo que quería decir, pero es que ni con eso no lo están haciendo, ¿vale? Eso para progresar en grado. ¿Qué es lo que pasó con el tema de los acercamientos? Y ahí fue cuando nosotros, en concreto en la VT, que siempre nos opusimos a los acercamientos, pero era tan evidente que esto era una estrategia y que no era una cuestión de legalidad y que si no, como nos querían vender, porque hubo en un momento que el gobierno empezó a excusarse y a justificar esos acercamientos porque supuestamente estaban pidiendo perdón. Digo, pero si es que la ley no habla ni de acercar ni de alejar, si es que lo de la petición de perdón no es que es absurdo, o sea, si es que es política penitenciaria, no era legislación penitenciaria. Y a mí me decían, o sea, en los pasillos de la Audiencia Nacional, me decían, Carmen, si son formularios lo que están firmando. Si es que ni siquiera se individualiza lo que ha hecho cada uno. Y por eso, de ahí viene la justificación de que se estaba exigiendo el perdón expreso a las víctimas concretas. Pero efectivamente, yo estoy contigo y yo siempre digo una frase que dice Maite, ¿no? Yo se la oí y la repito mucho, dice, para mí no hay arrepentimiento sin colaboración con la justicia. Y esa es la clave. Y lo cierto y verdad es que ninguno ha colaborado con la justicia. Hombre, sobre todo, fíjate, Sí, Fernando. Qué estupendo sería, ¿no?, si todos los que están en la cárcel, por ejemplo, por haber asaltado un banco, se les dijera que tienen que pedir perdón por haber asaltado el banco, pero no devolver el dinero. O sea, ellos se quedan con el dinero, pero piden perdón y dicen que lo sienten muchísimo, pero ya, como lo han asaltado, pues ya asaltado está, ¿no? Es decir, nadie, ninguno de los etarras, apoyos de los etarras, nacionalistas, separatistas, etcétera, ha padecido verdaderamente política y socialmente por eso. Estos avances que se intentaron hacer y que efectivamente se hicieron en un momento determinado hace años, han ido poco a poco quedando en nada. ¿Quién ha visto gente condenada por exaltar el terrorismo? Pero vamos, la exaltación del terrorismo se hace constantemente en el País Vasco todo el tiempo. Y a la gente no pasa nada. Entonces sí, teóricamente habría habido un argumento, pero nadie ha visto que los que han apoyado y exaltado el terrorismo hayan sufrido por ello. Nadie ha sufrido por ello. Toda la lista de la gente que ha sufrido en el País Vasco ha sufrido por oponerse al terrorismo, no por facilitarlo. La gente que ha apoyado el separatismo no ha padecido nada por eso. Pero no solamente no ha padecido nada entonces, sino que ahora lo que tiene es todo tipo de premios. Reconocimiento social, son los que facilitan la gobernabilidad del país. Bueno, vamos, es decir, dentro de nada les darán el príncipe de Asturias de Humanidades. Es que, o sea,
si es que está tan recompensado ser separatista, que francamente hay que ser un verdadero héroe para no serlo. Cualquier persona con 2 dedos de frente se da cuenta de que lo que conviene es ser separatista. Que antes todavía, cuando había una lucha en la calle y tal, hombre, mira, un etarra se podía llevar un tiro de un guardia civil. Eso, pero ahora ya no hay más que ventajas. No hay más que ventajas. Y por eso los resultados de las elecciones cada vez son más favorables al separatismo, claro, si ya ni siquiera tiene peligro. María, sobre todo este asunto que estamos debatiendo, tu opinión sobre la petición de perdón, si eso puede ser un eximente de alguna forma, y sobre todo en la pregunta que le hacía a Carmen, ¿cómo ve la víctima? Tal vez aquí, Ana, tu respuesta sería importante, ¿no? Mucho más. Es decir, ¿qué tipo de alivio puede suponer? ¿Qué tipo de alivio puede suponer para una víctima que un terrorista le pida perdón? Bueno, a ver, es que hablo... Cada uno lo vivirá a su manera, claro. Yo como lo vivo es que ya os digo, a mí no me significa absolutamente nada. Es que no quiero ni que me lo pidan, o sea, no me hace falta. Yo lo único que quiero saber de quienes han participado en el atentado contra Gregorio, en el caso Comando Donosti, los 3 han cumplido condena, fueron detenidos en su día y uno de ellos ya está en la calle. El que nos servía las cañas, Valentín Asarte, ya le he visto de paseo por San Sebastián. A veces me preguntan, ¿y tú no querrías hablar con él? ¿O qué le dirías? ¿O le perdonarías si te lo pide? Digo, es que yo no quiero saber nada. Nunca he tenido relación con ellos. Yo no he compartido nunca chiquiteo con ninguno de ellos. No forman parte de mi vida. La única información que quiero tener es de que han sido puestos ante un juez, han cumplido la condena y, oye, han cumplido lo que les correspondía, espero, y han salido a la calle, porque esa es otra, el tema de los terceros grados que se están aplicando ahora en el País Vasco a muchos etarras que están saliendo sin cumplir los requisitos que se les deberían de exigir por ley. Eso lo está denunciando Covite también, ¿no? Pero, mira, el día que entierro a Gregorio Ordóñez, esa misma noche suena el teléfono en mi casa, no recuerdo qué periodista era, y lo primero que me pregunta es si perdono y si olvido. Entonces, Si todavía no he interiorizado. A ver, no he interiorizado nada, ni sé quién ha sido, ni sé quién no, que si olvido, pero, o sea, esa es la primera pregunta que me hacen. Y muchas veces pienso, cuando se nos pregunta tanto a las víctimas si perdonamos, yo lo que creo es que existe una culpa profunda en el vasquito, en la sociedad vasca, y necesitan de alguna manera pues que les demos, les pasemos la mano por la espalda y les digamos, mira, que sí, que te perdono que no hayas hecho nunca nada, que no hayas dicho nunca nada, que ni te hayas manifestado, que me hayas visto, me hayas escupido por la calle, aquí está Mapi Eras, la viuda de Fernando Mújica. Yo creo que lo que la sociedad nos pide a las víctimas de ETA es que les perdonemos. Pues mire, no, cada uno que apechugue con lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer. Y ya te digo, para mí, yo no quiero tener más vínculo con quienes han participado, no solo en el atentado de Gregorio, de cualquier atentado, más que el que cumplan condena. Punto. Y es más, te voy a decir algo más, es que no me importa ni dónde la cumplan. Fíjate lo que te voy a decir, pero que la cumplan. Y ojalá, cuando salen a la calle, todos tenemos los mismos derechos, que aquí hay mucha gente joven, por supuestísimo. Pero como recuerda Fernando, como sabe muy bien María, la vida ha sido muy incómoda para muchos cientos y miles de ciudadanos en el País Vasco, pero muy incómoda, hasta el punto de tener que llevar escolta más de 40.000 personas, entre otras cosas. Y a Valentín Lasarte, qué suerte, ¿verdad? Yo le veo pasearse por San Sebastián como uno más. Y no creo que tenga la vida, ni que se la haga nadie, en absoluto difícil, ¿no? No creo que el panadero al que compra el pan todos los días le diga, mire, usted aquí no compra el pan, vaya usted a la panadería de enfrente. Esto tampoco pasa. Seguramente la tendrá resuelta también. Yo, una cosa sobre bien, este tema. María. Yo creo que es que con el dolor ajeno somos todos muy generosos. Oye, que las víctimas perdonen. Claro, es que administramos fenomenal el dolor ajeno. Entonces, en el vídeo de esta mañana que sale tu hijo dice que pide empatía.
y creo que tiene toda la razón. Es decir, las víctimas no son 857, son nombres y apellidos, son familias truncadas, son vidas rotas. Y la sociedad, una parte importante, se tiene que poner en ese papel. Porque un número es una cosa muy fría. Entonces, al final, es verdad, y hemos llegado a un momento en que las víctimas, que pesadas, que olviden, que perdonen, ponte un momento, ¿no?, en la vida de cualquiera de las víctimas a la que le han matado a su padre, a su marido, a su hijo, e intenta sentir lo que sienten ellos. Entonces, con el dolor ajeno no seamos tan generosos. Y luego yo creo que Ana tiene razón también. Yo creo que las víctimas sois un poco el pepito grillo de esa sociedad que se ha puesto de lado, que ha sido egoísta, que se han querido mimetizar con el ambiente, que era mucho más fácil ser nacionalista porque eras del PNV y estabas en el puerto refugio y no te pasaba nada. De hecho, los constitucionalistas íbamos todos con escolta y los nacionalistas ninguno. Un día en el Parlamento le dijimos a Ibarretxe, cuando era lehendakari, que a ver si no le daba vergüenza que la oposición fuéramos escoltados y el gobierno no tuviera escolta, que eso no pasaba en ningún país democrático del mundo. No le daba ninguna vergüenza, claro. Pero esas cosas hay que recordarlas. Entonces, una parte importante de la sociedad que se ha puesto mucho de perfil, cuando se vuelve a sacar el tema de las víctimas, yo creo que en su conciencia se sienten muy interpelados, porque claro, saben que no lo han hecho bien y entonces en vez de intentar, bueno, vamos a recuperar el tiempo perdido, vamos a recuperar la dignidad, la moral y vamos a ser una sociedad ejemplar, no, cada día se meten más en el hoyo para adentro. Quieren pasar página para no acordarse de eso, hacemos tabula rasa, como decía antes, y oye, que las víctimas perdonen ya de una vez porque esto es una cosa muy engorrosa. Bueno, pues contra eso seguimos. Eso solamente a las víctimas del terrorismo. Porque, por ejemplo, las víctimas de un señor que se abusó de una mujer hace 42 años y tal, todavía inmediatamente se lo sacan, le echan si está trabajando en un teatro. Yo no he oído nunca que la gente diga que hay que perdonar a Polanski por lo que hizo hace 50 años. No. O sea, la gente sigue recordando todas esas cosas y al contrario, no se puede volver a aceptar en un trabajo o ante el público, etcétera, a alguien que se le acusa de haber abusado, sea eso más grave o menos grave, hace no sé cuántos años. Eso no tiene perdón ninguno. Las personas que han cometido esos pecados van a ser expulsados de la vida pública, de la vida social, completamente. Pero en cambio, si uno ha cometido el pecadillo de asesinar a alguien, como era con buenas intenciones, porque lo que quería era la independencia y estas cosas, pues hombre, sí, es un poco haberse tomado demasiado las cosas en serio, pero vamos, ya está, ya hay que perdonar y nada, ¿no? Pelillos a la mar, ya está, o sea, se entierra al muerto, a este señor se le elige concejal y a vivir. Pero es que además, yo esta mañana cuando hablaba, veía el vídeo y veía a Javier y la mesa que hemos tenido de jóvenes, ¿no?, y de las intervenciones de hay que contar con las víctimas por empatía. Sí, por empatía, pero y también por vergüenza. Es que yo, que no soy víctima, es que lo contrario me daría vergüenza ajena. Y también por salud democrática, ¿no? O sea, una sociedad que permitimos que a los terroristas se les homenajee y se reciban como eres en su pueblo, pues no es una sociedad sana. Es que eso no se puede consentir. Enferma. O sea, es una sociedad enferma. Y si una sociedad que ve con buenos ojos que se pueda asesinar con fines políticos, pues tampoco es una sociedad sana. Y una sociedad que nos dice que hay que pasar página y que las víctimas, que qué pesadas, que son vengativas y que venga el futuro, pues yo cuando escucho esas cosas desde fuera, que yo que no soy víctima, digo, pero ¿qué se te está pasando por la cabeza, ¿no? Ayer en la cena yo se lo le contaba a Ingrid, ¿no?, y con Íñigo cómo empecé en esto, y fue porque fui a un juicio y lo que viví en ese juicio de las víctimas solas y el etarra acompañado por 50 que venían del País Vasco, y yo decía, pero ¿cómo puede pasar esto en Madrid, en el centro de Madrid? Hay un juicio a un etarra, la víctima está acompañada de 5 personas que son víctimas, y del País Vasco han venido 50 a jalear al asesino en el centro de Madrid. Y así me impliqué yo en esto, ¿no? Ya lo sabéis. Y entonces ya no solo es por empatía, sino es por salud democrática. Quería haceros una pregunta final, porque estamos a muy pocos minutos ya del tiempo que nos han marcado, en relación a la existencia todavía, de manera importante, del amedrentamiento de una parte de la sociedad vasca a otra, ¿no? Eso se sigue produciendo y lógicamente, eso sigue convirtiendo en víctimas a mucha gente. Ya no con un tiro en la nuca, pero sí con el vacío social, Ana, sí con determinadas actitudes que te aíslan, con el señalamiento, con tantas cosas que siguen existiendo, ¿no? Sigue existiendo esto y también
quería comentaros que cuando he tenido abierta la exposición sobre Gregorio Ordóñez en San Sebastián, recientemente ahora durante el invierno hemos estado en la Casa de Ayete, en la Casa de Cultura de Ayete, en San Sebastián, ese lugar, ese espacio en el que expongo pues, bueno, lo que era San Sebastián en esos años 80 y 90 y la vida de Gregorio y la de otros valientes como María y Fernando, por citar los que están aquí cerca. Ese espacio, cuando yo cerraba todas las tardes, sentía que me iba del confesionario. Venían más o menos una media de 30 personas al día, generalmente solos, personas de nuestra edad, la mayoría, tú ya no, que eres más joven, y venían también dos generaciones, venían madre e hija, abuela y nieto, ¿no? De uno en uno, de dos en dos. Todos, cuando me veían en el rincón, algunos se me acercaba, o si no, yo me acercaba cuando veía al tipo, bueno, a un señor hecho y derecho llorando, escuchando a Gregorio Ordóñez. Y yo me he dado cuenta también que el nacionalismo les ha quitado también a mi generación, a mucha gente, también esa opción de manifestarse. Al que no se ha atrevido a ir a una manifestación, al que se ha callado, también tiene la necesidad de hablar y de contar. Y yo me pasaba todos esos días escuchando a todas estas personas que tenían esa necesidad de contarme, de compartir, de hablar, de sacar. Y pienso también en las nuevas generaciones. Digo, es que, dicen, es que no saben, es que no les hemos contado. Caray, es que tenéis derecho a saber y tenéis la obligación de exigirlo, de pedirlo, de reivindicarlo como hacíamos los demás. No nos dan las cosas hechas, pero en el País Vasco el nacionalismo sigue cerrando mentalidades, cultura, sentimientos. La gente venía a llorar a la exposición a Gregorio Ordóñez. Cuenta cuántos colegios fueron a verla. Yo la abrí precisamente para convocar a centros escolares y solo vinieron dos. Uno en el que yo había trabajado de Pasaje Sancho, porque conocía a la profesora que todavía queda, y otro que conocía el CEU de María Vitoria. Sánchez, el CEU de Vitoria. De Vitoria a San Sebastián fletaron un autobús. Todo. Ni un solo colegio de San Sebastián, y no todos son icastolas. Hay colegio alemán, colegio inglés. A lo que voy. La pelea empieza por uno mismo y desde uno mismo. Tenéis que buscar la verdad entre tanto ruido. Tenéis que ser valientes y buscar la verdad, y valientes para defenderla y para pelearla. Que de verdad es algo de lo más maravilloso que podemos hacer en la vida. No conformarnos con lo que, ni siquiera con lo que os estamos contando aquí los que estamos. Estamos aquí para que reflexionéis, pero para que no os conforméis, para que os rebeléis, que seáis rebeldes. Eso lo pide Fernando Savater en un ensayo que tiene maravilloso, el valor de elegir ser agentes de cambio. No nos conformemos con estar aquí sentaditos escuchando lo que dicen los demás. No. Ese fue Gregorio, un agente de cambio. Y María, y Fernando, y Carmen. Hay que tener esa voluntad y ese empuje. Y en el País Vasco, durante estos años, ese portazo que nos han querido dar los políticos diciendo no, hay que pasar página ya. No, señor, no hay que pasar página. Hay que hacer todo lo contrario. Entender, conocer lo que pasó, para que nunca más se repita. ¡Olé! Es que me vengo arriba, Gracias. Bueno, pienso que es el más brillante colofón que podemos darle a la mesa redonda. Lo que tenéis aquí delante, por supuesto excluyendo a este moderador, es lo más grande de la sociedad española. Una de las cosas más grandes de la sociedad española es la referencia moral de la sociedad española, así que cuidémoslo y pongámoslo donde se merece siempre. Gracias a todos y gracias a vosotros.